que estamos nosotros ejerciendo. Ya dice Lacan en su seminario 3 sobre la psicosis que no hay psicosis, sino muchas de ellas. Entonces hay muchas psicosis y este tenor nos lo refuerza también el doctor Nacio en su libro sobre los famosos casos de psicosis, donde dice pues que las psicosis son diversas, ¿no? Y de ahí que nosotros también en la psicología y en las ciencias de la salud mental mundial, consideremos otros trastornos de la psicosis. Nada más para efecto de recordar, sabemos que el psicoanálisis ortodoxo consideraba a la psicosis como una neurosis narcisista, en contraparte de las neurosis de transferencia, y que en la época clásica de nuestro movimiento, Freud era de la intención de que no existía la transferencia en el paciente psicótico. Pero Ferenczi y Abraham, que eran unos eminentísimos clínicos, tenían una actitud opuesta. Sobre todo Abraham en sus estudios clínicos refería cómo era y narra algunas experiencias con pacientes psicóticos y de lo que él decía una naciente transferencia. Aunado a ello, con autores ya relativamente más nuevos, como Margaret Little, Cracker y Winnicott, vemos la contraparte que viene siendo el aspecto de la contratransferencia. De hecho, son conceptos, sobre todo el de contratransferencia, que iré tomando yo cuando vayamos hablando del aspecto técnico de la materia. Entonces, en el psicoanálisis clásico se consideraban tres psicosis: la esquizofrenia, la locura circular, o que es la enfermedad maníaco-depresiva, llamada modernamente los trastornos bipolares, y también la paranoia. Sabemos, por ejemplo, que la paranoia pues la trabajó Freud y Lacan muy específicamente, pero que también hay estudios sobre todo con Abraham y con Ferenczi sobre la esquizofrenia. Melanie Klein hace algunos aportes también sobre la esquizofrenia, pero esencialmente esos eran las tres psicosis que el psicoanálisis clásico nos refiere. Posteriormente, y a raíz de las investigaciones psicoanalíticas, de la técnica, de ver numerosos pacientes en diversas etapas del mundo a nivel privado, a nivel institucional, porque muchos se han formado en áreas manicomiales, válgame la redundancia, como el doctor Lacan, han hecho otras aportaciones y han aportado, perdón la redundancia, tanto en elementos teóricos como en elementos técnicos. Entonces, así tenemos, por ejemplo, en la esquizofrenia, eh, elementos que se le llaman los síntomas negativos, como es la apatía, la abulia, la cuestión también del aplanamiento afectivo, la asocialización que hacen ellos, y también no debemos de dejar de mencionar la anedonia y la alogia. Todo ello como elementos clínicos que nos van a ir guiando para hacer un diagnóstico diferencial más preciso y planear nuestras intervenciones. Otros cuadros que tienen que mencionarse en estas de la psicosis son también, aparte de la esquizofrenia, todos los trastornos esquizoafectivos, que es una modalidad entre la esquizofrenia y los trastornos bipolares, que es una mezcla, vamos a decirlo así, de aspectos de trastornos de la representación, vamos a llamarlo así, y del mundo de la afectividad. Tema muy ampliamente trabajado por el doctor André Green, y que de las aportaciones que pretendo yo hacer acá en este asunto. También están los trastornos delirantes, los trastornos psicóticos inducidos por sustancias, y aquí quiero destacar, por la experiencia que tengo yo en adicciones, el gran cáncer que está haciendo el uso del fentanilo en provocar este tipo de trastornos psicóticos, muchísimas veces irreversibles, y tristemente cada vez en pacientes de edades cada vez más tempranas, y abarca hombres y mujeres, por si fuera peor. También tenemos una cuestión que supongo que la mayoría del auditorio, el doctor Hugo y tu servidor, no somos médicos, pero no debemos de desconocer
también los aspectos psicóticos derivados de una afección médica, de una neuroinfección, de un golpe, de un traumatismo cráneoencefálico, o como es actualmente también cuando hay alguna persona que es agredida en su corporalidad, en su físico, en áreas susceptibles y frágiles, sobre todo del rubro neurológico, que inducen estados psicóticos, muchas veces también ya irreversibles e intratables desde el psicoanálisis, ¿verdad? Bueno, hay otros trastornos de espectro de la esquizofrenia muy concretos, muy específicos, que hemos ido viendo en la cotidianidad de nuestra práctica clínica a través de todos estos años, pero tratando de explicarlo en una gama lo más amplia posible para entrar más a detalle, a ver ya cuestiones más específicas del psicoanálisis. Pero no por ello podemos negar, por ejemplo, el significado que va teniendo o cómo se va armando la alucinación y el delirio, que ello nos está manifestando de la estructura psíquica del sujeto, del psicótico, de su vida, pero también de cómo ese vacío mental, como decía el doctor Luttenberg, los incapacita para emitir palabra plena. Y también todo ello cómo va condicionando los tratamientos, el abordaje psicoterapéutico, muy específicamente a través de la palabra. Elementos clínicos muy esenciales para entender esta patología es también la presencia de alucinaciones, que son de diversos tipos, y en algunas patologías predomina la alucinación visual, en otros la auditiva. Por ejemplo, en el paranoico, los delirios volviendo a la cuestión de los delirios, del delirio de la suspicacia, de grandeza, el delirio también el referencial, o también, volviendo a las alucinaciones, las de tipo olfativo, que en cada cuadro clínico son muy específicas y como nos van dando la pauta para una comprensión más de diagnóstico diferencial en cada una de estas psicosis. De ahí que las psicosis son diversas, dicen los autores, y reitera Lacan, que hay que abordarlas cada una en su especificidad que va demandando. Ante ello también hay otros elementos clínicos como, aparte de la alucinación y el delirio, los tipos de delirios que ya aludí, la desorganización de la conducta, que hacen cosas muy erráticas, ilógicas, claro, pues falla la lógica, ¿verdad? Incomprensibles y muchas veces en conductas de altísimo riesgo, y lo peor, que no nada más para ellos, sino también para su pareja, para su familia y para la comunidad. Denotan también aspectos de una desorganización en su discurso, con presencia de neologismos, alogias, a veces pueden presentar eh, un discurso muy acelerado, con palabras claves, entre comillas, que cuando uno se mete ya a la locura, como dicen los autores franceses, uno a través de la contratransferencia se va enseñando a traducir, entre comillas, lo que ese síntoma nos quiere anunciar, a lo que hace cierta referencia. No podemos negar también los síntomas negativos que ya referí como elementos muy condicionantes que influyen en estos estados clínicos tan específicos que son las psicosis. Ahora, no es lo mismo una esquizofrenia que una bipolaridad o que un paranoico. Y específicamente en esquizofrenia, todos saben que hay diversos tipos de esquizofrenia, la simple, brefrénica, catatónica, etcétera, etcétera, y que cada una tiene pues su propia estructuración y su propia forma de discurso. Muy bien. Entonces, pasando a la cuestión de la psicosis circular o maníaco-depresiva, vemos también que existe en manía características del aceleramiento del pensamiento, la taquipsiquia, taquilalia, cómo cambian de un tema a otro, pero también cómo emiten los que se llaman técnicamente y desde nuestro rubro las defensas maníacas, como la desmentida, la hiperactividad, etcétera, etcétera. Y luego también la bipolaridad, sin un aparente motivo, dan el viraje a la depresión, con ese llanto incomprensible,
ese llanto errático que no corresponde al tema que se está tratando en la sesión o al contexto y texto que se está viviendo. De ahí la importancia del empleo, me voy a adelantar un poco, de los psicofármacos estabilizadores del estado de ánimo que coadyuvan a controlar estos virajes, a veces muy dramáticos y, por qué no decir, a veces hasta peligrosos. Porque imagínense ustedes un paciente en una manía psicótica con riesgo suicida, pues los tenemos en el filo de la navaja, ¿no? O un depresivo también que tiene duelos muy elaborados, rayando la cuestión melancólica, también son de altísimo riesgo suicida. Tema que ojalá poco a poco vaya entrando en esta temática, porque también los psicóticos se suicidan, ¿eh? No crean que no. A mí ya me ha pasado desgraciadamente esta experiencia de que un paciente o dos ya por ahí se han ido por la puerta falsa. Bien, entonces recordar también que la bipolaridad esencialmente es manía y depresión, pero que hay manía psicótica y manía no psicótica. Hay depresión grave, duelos muy complicados y también depresión psicótica, donde la palabra tiene que ser muy específica, coadyuvada con el uso de fármacos, que ahorita vamos a tocar este rubro. Entonces, siempre en la bipolaridad es muy importante ver cuál es la psicosis de base, qué es lo que está ahí condicionando, reforzando, implementando o inhibiendo los virajes, y también estar uno siempre muy atento cuando venga el próximo viraje y, ¿por qué no?, reconocer que a veces llegan a ser hasta peligrosos y somos a veces los tratantes, los psicoanalistas, objeto de agresiones físicas. Hace no mucho tiempo en mi área laboral pasó una paciente muy agitada, psicótica, pues casi desnuca a una colega, ¿no? Y todos tienen que estar ahí muy alerta. Y pues en la consulta privada, donde uno está ahí solito, encerradito con el paciente, está uno en bastante riesgo. Pero bueno, no seamos negativos ni pesimistas también. Para esto nos adestramos no en artes marciales, en nuestro análisis personal, que es el que nos va dando cierta seguridad, y en nuestro adiestramiento y seriedad en supervisión de casos, en la severidad académica de las lecturas con las que nos formamos con los maestros como el doctor Torres, eminente clínico, que son quienes nos van formando poco o mucho en este rubro tan difícil que es trabajar con un paciente psicótico. La paranoia, que es una psicosis que trabajó mucho el doctor Lacan, también hay que ver también cuál es la personalidad de base, recordar pues cómo se distingue por estos delirios de daño, de grandeza, la locura 2, como las hermanas Papán, los hermanos Papán, cómo se ven en esta enfermedad características delirantes y que abarca tanto de daño como celotipias, de grandeza, los delirios también eh, referenciales, en lo que muchas veces en muchas ocasiones al mismo analista lo meten en esa lógica y lógica que ellos tienen, ¿verdad? De ahí que nosotros sepamos movernos ya en la cuestión terapéutica, por decirlo así, en la cancha del paciente psicótico y salirnos en su momento oportunamente al área de la realidad exterior y objetiva, que es en la que estamos nosotros trabajando. El psicótico vive su propia realidad. Su realidad que él fabrica puede ser muchas veces como mecanismo de defensa o como consecuencia de su desarrollo que ha tenido. Por ejemplo, ahorita que hay tanto desaparecido, ¿cuánta gente por incapacidad de elaborar la pérdida y la ausencia de su desaparecido del cuerpo, de la evidencia de que no está, se psicotizan? Unas pérdidas tan abruptas y tan severas y tan delicadas y tan graves que a veces se consideran incurables por la gravedad, aunados pues a la personalidad previa que el paciente ha tenido de elaboración de sus duelos, qué pérdidas tuvo previamente, si incluso si tiene con uso de sustancias, etcétera, y todo ello como apreciarlo como una sobredeterminación, ya lo decía Freud en las series complementarias, de estos eventos tan delicados.
Quiero también yo hacer referencia al aspecto precisamente de las series complementarias, y ya Lacan en su seminario número 3 sobre la psicosis inicia que no hay que psicologizar, que la psicogénesis es muy importante, pero también que el yo inicialmente es corpóreo, corporal, y que también eso hay que considerarlo. Entonces, ¿a qué voy con ello? Que quienes no tenemos formación médica, también es importante que nos apoyemos con médicos, específicamente psiquiatras o neurólogos, que por cierto y por desgracia no todos son simpatizantes de nuestra disciplina psicoanalítica, pero pues bueno, uno ahí le va echando las ganas y vamos viendo que en ocasiones se hacen muy buenas alianzas y en el equipo tratante podemos favorecer mucho mejor no solo al paciente, sino también a su familia y a los seres que lo cuidan, ¿no? Que a veces los descuidan para que se pierdan y ya no tener a quién, por quién preocuparse. Bueno, entonces, otro rubro muy importante que sucede en las psicosis es el empleo de los mecanismos de defensa, muy precarios como la identificación proyectiva, la forclusión, la negación y sobre todo estas expulsiones masivas, sobre todo desde el rubro de Melanie Klein, desde el marco histórico de Melanie Klein, y que también vamos revisando a través de la historia del psicoanálisis, que hay autores que se han especificado, que han presentado muy específicamente casos, por ejemplo, el caso clásico del doctor Freud es el doctor Schreber, donde se trabaja muy bien la paranoia, el mecanismo de la proyección, y recordamos que él no fue su paciente, eso no fue un paciente que él analizó directamente, sino que a través del discurso de un tercero, el doctor Freud fue descubriendo cómo está la dinámica de la paranoia, la proyección, el delirio referencial de daño, etcétera, etcétera, que en este hermosísimo texto nos va muy bien trabajando el doctor Freud, y que también es un caso, igual que el hombre de los lobos, que ha sido tratado por leinianos, freudianos, tapatíos, despacio psicoanalítico, etcétera, etcétera, porque son casos a los que nos da mucho, mucho, mucho que trabajar, ya sea sobre la psicosis, sobre la técnica o sobre innovaciones, hasta en la cosa de la academia. No es de más mencionar también a la señora Melanie Klein, específicamente con el caso Dick, que era un paciente que ya los pedopsiquiatras actuales dicen que era un autista. Ahí se trabaja el rubro del sadismo. La doctora Melanie Klein ahí teoriza y va denotando el concepto del sadismo como un elemento del niño, pero también ya nos va manifestando sus elementos teóricos esenciales de las posiciones, cómo manejaba las defensas, esos vínculos tempranos, pero muy, muy parciales, y unas defensas muy, sumamente, muy precarias a través de este análisis. Recordemos pues que el caso del doctor Schreber no fue un análisis clínico, y el caso Dick sí fue un análisis clínico, que es una situación que es de suma importancia, porque si bien cuando uno lee una novela o un texto le despierta unos sentimientos o elemento contratransferencial, no es lo mismo ante un paciente, sino que es un sentir muy diferente. Entonces, en el caso de Dick, vamos viendo con la autora Melanie Klein elementos propios ya de su teoría y ciertos avances de lo que sería la técnica psicoanalítica infantil, que inicialmente era media repudiada, vamos a decir así entre comillas, por los psicoanalistas de adultos, y que ya pues con la doctora Freud, con la doctora Melanie Klein y otras contemporáneas y otras no tan contemporáneas, se ha ido retomando y cada vez aceptando más el análisis infantil y la existencia e importancia en el mundo en general y clínico en particular. La doctora Françoise Dolto, una psicoanalista muy amiga personal del doctor Lacan, que incluso fue, bueno, es parte de la historia, fue excluida de la internacional bajo la supervisión y sugerencia del doctor Winnicott, otro eminente psicoanalista de niños, contemporáneo, ¿verdad? Por ahí, inglés uno, francesa otra, donde le supervisaba casos, vieron sus asuntos propios que obliga la internacional,
Y también ella hizo sus bastantísimos aportes porque ella trabajó mucho en el sector público, vamos a decir aquí en el Seguro Social, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, pero allá en París, Sí. pero ella duró 40 años, hizo la Casa Verde, pero ella también veía mucho niño psicótico, veía neonatos, la doctora Dolto, por eso decían que era la doctora loca, sus colegas psiquiatras, los pediatras decían que era el cubículo de la doctora loca, pero que concretamente el caso de Dominique, que es un caso de un adolescente psicótico, era doble el trabajo, trabajar con un adolescente, que es todo un rollazazo. Si no, pregúntenle a Verasturi, a Peter Bloss, los teóricos de la adolescencia, la misma doctora Dolto, parte psicótico. Imagínense, ¿verdad? Qué chambita tener la doctora, pero en el caso de Dominique, va mostrándonos ella con mucha belleza, todo el aspecto técnico, sus aportes clínicos, sus innovaciones, me atrevo yo a decir, que en su momento pues la juzgaban como todas las cosas novedosas, pero que en la actualidad sabemos que hay pues toda una institución ya la doctora adoptó, y no nada más en Francia, sino que en México mismo y aquí en nuestra instancia académica tenemos un grupo de gentes que estudian a la doctora adoptó, y por qué no olvidar también al doctor Winnicott. Entonces, conclusivamente con Freud vamos a ver que el caso más conocido, digámoslo así, fue el del doctor Schreber, con Melanie Klein, entre otros, el de Dick, con doctor Dominique, pero también el doctor Lacan con las hermanas Papin, estas mujeres homicidas, donde se ve pues la locura a dos, entre otras cosas, este hipercontrol de parte de la mamá, una cosa muy simbiótica, que en algunos momentos, como esta Simone de Beauvoir y otros no tan psicoanalíticos que hacen una crítica, que era el homicidio había sido producto de una explotación laboral y que eran las diferenciaciones de las clases sociales, etcétera, etcétera, un discurso que no tiene que ver con nuestra disciplina, pero que es importante para también poderlo contextualizar cómo fue y de quiénes eran las hermanas Papín y cómo fue, cómo les afectó el haberlas separado, ¿verdad? Entonces, ese hacinamiento que si bien fue una locura a dos, fue un homicidio a dos, también fue también una situación muy simbiótica en la que el doctor Bleche nos ha ilustrado bastante sobre esta temática, y leyendo a Bleche, recordándolo, sabemos también lo doloroso que es hacer una ruptura de una simbiosis. Lo vemos concretamente en las relaciones de pareja actuales, ¿verdad? No nos vayamos tan lejos, o cuando hay una separación de codependencia en la que ambos sufren por esta separación, y estas señoritas estaban tan apegadas y tan unidas, entre comillas, que cometen en un estado psicótico este homicidio horrendoso que conmovió a toda la sociedad parecida de la época. Yo considero que cuando uno relee el caso, pues también uno, aunque tendrá uno muchos años en este rollo, pero también uno se conmueve por lo horroroso que fue el homicidio. Bueno, perdón, ¿ibas a preguntar algo, doctor? Bueno, del doctor Lacan hay bastantita tela de dónde cortar, desde Margarit, desde el caso de esta, de su tesis, se llama que hizo de su tesis la paciente, de su tesis doctoral. ¿De quién? De Lacan. El caso de Me. Es este mero. Gracias. Bien. Y también vamos viendo también cómo el doctor Lacan ya nos está ilustrando sobre aspectos de la forclusión, sobre todo del significante de la función paterna, entre otras cosas, pero también cómo se iba contemplando ya, aunque es el seminario 3, ya tenía avanzado el doctor sus elementos teóricos, en este hermosísimo seminario que a mí en lo particular me gusta mucho, nos ilustra desde diferentes rubros con una sencillez y una lucidez a la vez, lo que fue el doctor Lacan, ¿no? Que a la fecha pues es una eminencia que todo el mundo reconocemos, aceptamos y debemos de estudiar y de reconocer. El doctor Winnicott, un psicoanalista inglés muy renombrado, que inicialmente él fue pediatra, ya era un pediatra renombrado en Inglaterra, muy famoso, muy respetado, con una experiencia formidable en la pediatría. Y por ahí tiene contacto con
casi por un acto fallido con el psicoanálisis, y pues que se enamora del psicoanálisis y que empieza su formación, su análisis y su formación muy rigurosa, cabalmente pues con los ingleses. Y recuerden que entre otras cosas nos aporta objeto, persona, transicional, espacios transicionales, que son conceptos que le dan un giro al psicoanálisis, no nada más infantil, también de adultos y de psicóticos. En el hospital psiquiátrico de pacientes crónicos, vemos, aludiendo al doctor Winnicott, cómo trae su cobijita el paciente crónico, cómo trae un calcetín todo feo, roñoso y sucio, pero los que no le saben al psicoanálisis, pues se los quitan, se los arrebatan y los reenloquecen. Ahora en boga el concepto, los revictimizan, ¿no? Acá los reenloquecen por quitarles un holding, un sostén, que para ellos ese objeto que traen o ese espacio donde ellos descansan o posan. Bueno, Winnicott, en el caso de la pequeña Piglet, entre otros, hizo sus aportes también técnicos, usando cosas tan aparentemente obsoletas y ridículas como el garabato, la plastilina, su propia personalidad, cómo él se sentaba a platicar con los pacientitos psicóticos. Recuerde que el doctor Winnicott trabajó mucho con delincuentes, con jovencitos delincuentes. Él era una especie como de pedopsiquiatra criminológico, por un decirlo así. De hecho, adoptó a un niño que era así medio chico psicópata, chiquitín, pero vio con su señora que estaba haciendo muchas anomalías en casa y mejor lo regresan al área correccional. Pero ese niño no era un niño psicótico, era un niño más bien psicópata, ya analizándolo ahora con nuevas técnicas, con los avances de los electroencefalogramas, de la farmacología, etcétera, etcétera. Y pues también Winnicott es un hombre genial que también hizo aportes al concepto de la contratransferencia. Y lo más lindo es el odio en la contratransferencia. Hay transferencia positiva, hay transferencia negativa, hay contratransferencia positiva y negativa, pero también en esa, a una tercera, que es la que trabaja el doctor Winnicott, que es la del odio, que a veces coquetea con la transferencia positiva o la negativa, pero que a veces a nivel contratransferencial, complementando con los conceptos del doctor Racker, nos va llevando también a utilizar nuestro propio inconsciente como una caja de resonancia que nos va a permitir entender aquello que es ininteligible o innombrable, como lo que es la vida de un paciente psicótico. Hay más autores, por ejemplo, el doctor André Green, por todos conocidos, que es un eminente autor francés, fue muy amigo del doctor Lacan inicialmente, egipcio, psiquiatra de formación, formado en el Hospital Psiquiátrico de Santa Ana, pero que también por cuestiones, sobre todo, teorías del afecto, por ahí tuvo algunas rupturas con el doctor Lacan, pero que siempre lo reconoció y le manifestó su agradecimiento. El doctor Green, que si bien ha sido un muy buen teórico, también nos ha hecho bastantes aportes en la clínica para comprender al paciente psicótico y ver cómo también en el aspecto contratransferencial y sobre todo haciendo nuevos aportes teóricos. Considero yo que sobre todo lo de la alucinación negativa o el trabajo de lo negativo nos permite mucho comprender el discurso, la actitud y la conducta del paciente psicótico, su delirio, su alucinación, su vida referencial y su conducta bizarra, errática, y por qué no, dice el doctor Dion, la parte psicótica del psicótico redondo, pero también la parte psicótica del analista. Todos por ahí la traemos, ¿no? Uno la mostramos más, otro la despistamos menos, pero todos ahí la traemos y esperamos que bien trabajada en el diván. Quisiera yo concluir mi brevísima charla con algunas de las revisiones bibliográficas que hice, desde el doctor Racio, el doctor León Greenberg, que es un gran psicoanalista latinoamericano, argentino o chileno. Argentino, que él habla sobre las prácticas psicoanalíticas comparadas de la psicosis, metiendo autores tanto, sobre todo de la psicología del yo, como Giovacchini, el doctor Sears, que es un
un teórico de la psicología sobre la psicosis, al doctor Greenberg, seguramente tú lo conociste, a Kemberg, y también al doctor Rutenberg, que nos habla mucho sobre el vacío mental, que es mucho lo que sucede en el paciente psicótico, en esa constelación eh, pues, tan hermosa que es los que hemos vivido estar en el constante contacto terapéutico hasta vivencial con los pacientes psicóticos, sobre todo con los pacientes asilados, que es donde yo me he desarrollado más en la consulta particular, porque en la consulta particular ese será otro tenor a tratar, pues, porque también hablaremos del aspecto de la transferencia. La transferencia no es la misma en una institución que en un consultorio privado, eso todos lo sabemos. Bueno, quisiera dejar acá, doctor Hugo, y vemos a ver qué, no qué pregunta, más bien qué aportes hace el auditorio tan rico que tenemos aquí. Gracias, doctor. Al contrario, pues me complazco en haber estado presente en una charla tan amena, tan bien estructurada, bien informada, y muchísimas gracias, maestro, qué bonito trabajo, y creo que esto da para preguntas, contribuciones, participaciones, observaciones. Abrimos el espacio. Pepe nos va a ayudar dando cabida a sus preguntas y por favor, los esperamos para que hagan ustedes su participación. Hay una forma, levantar la mano y les damos micrófono para que salga al aire su pregunta. Adelante, Vicky. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo agradecerte la invitación, Hugo, y decirle al doctor que se me ha hecho muy interesante, o sea, me aclara muchas cosas. Yo tengo otra línea, pero me encanta conocer un poquito más sobre el ser humano y más con todas estas vivencias que tenemos, yo creo que desde toda la vida, no más actuales, pero sí poder conocer y en mi caso distinguir los trastornos, me enriquece. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por su participación. Un abrazo, Vicky. Igual. Yo hice aquí, como voy a tomar aquí, tengo el micrófono a un lado y bueno, aquí al maestro. Yo tengo 3 puntos. A mí me gustaría que hablaran más sobre la transferencia y contratransferencia en la psicosis. Y cuando hablo de la psicosis no me refiero solamente a la enfermedad, sino al tratamiento, a esa relación vincular paciente-analista. La otra es, hablaste de la desorganización en el discurso del psicótico. Cuando nuestra herramienta fundamental es el discurso, la palabra. Entonces, hablaste de la ausencia de la palabra plena. ¿Qué es eso? Y cómo, bajo qué estrategia técnica lo podríamos, intervenir. Y la otra, el psicótico, como cualquier enfermo o como cualquier sujeto, está en un contexto familiar y social. ¿Qué hacer con un psicótico en la familia? Porque muchas veces también recibimos consulta de la familia y ahí es donde generamos terapias vinculares. Sí. Ya no solamente el enfermo, el enfermo, ahorita me acordé el que despierta la enfermedad familiar, se me olvidó el nombre. Pichón Rivière, creo que no recuerdo, pero es el parlante, el portavoz de la enfermedad, de la locura de la familia. Sí. Bueno, en lo contextual definitivamente muy importante, no nada más la cuestión de la psicoterapia o psicoanálisis, sino que también hay un concepto de la salud pública que
Tenemos que conocer todos qué es la psicoeducación. Tú le puedes y le debes de explicar al familiar o a la pareja o al acompañante qué es la psicosis. Es como un diabético, ¿no? Si vas y ya, mire, su mamá es diabética por X, Y, Z, no tiene que hacer X, Y, Z. Son estas sugerencias, igual con el paciente, con el enfermo mental, completamente con el psicótico, explicarle a los familiares qué es el delirio, por qué se quita el paciente, la importancia del apego al tratamiento, es una cosa sumamente importante. Y también integrar al análisis o hacer la psicoterapia vincular, como dice el doctor Hugo, no nada más con la pareja, sino también con la familia. Y es exactamente ese portavoz de la locura familiar, que también, pues, del modelo sistémico, y aunque también hay un psicoanálisis extensivo aplicado, el doctor Merea, donde podemos integrar a los procesos psicoterapéuticos a la pareja, pero también a la familia, incluyendo al paciente. En cuanto a la cuestión de la transferencia y la contratransferencia, sabemos que hay transferencia positiva, negativa, y leyendo al doctor Echegoyen, en su libro sobre técnica psicoanalítica, nos habla también de la perversión, de la neurosis y de la psicosis de la transferencia. El doctor Heinrich Racker nos refiere, complementando con Margaret Little y con Winnicott, los aspectos de la contratransferencia. Hay, yo digo que tres posiciones en cuanto a la transferencia y su empleo en el análisis del psicótico. Los clinianos dicen que desde el principio hay que interpretarla y hay que tomarla en consideración. Los de la psicología del yo dicen que eso no existe, que la transferencia en el psicótico no existe. Y hay una tercera escuela de corte, son francesas, más no lacanianos, que dicen que las dos cosas son ciertas, que hay momentos en que la transferencia se da, Otto Kemper es de esta postura, y que en su momento hay que trabajar más con la transferencia positiva. El tratamiento con paciente psicótico es más de contención que de confrontación, viendo la misma línea, pues, del psicoanálisis. Sabemos que hay los mecanismos de defensa de diversos niveles, pero que también no hay que ser confrontativos, sobre todo cuando el paciente está en una fase aguda o una cosa delirante, imagínense, y emplear nosotros nuestra propia contratransferencia, identificarla, y para los que no son psicoanalistas del público, reitero y subrayo y vuelvo a repetir 1000 veces la importancia de que uno vaya a psicoanálisis personal antes de ver un solo paciente, aunado a la supervisión clínica del paciente. En este caso, vamos, porque también entre el supervisor y tu analista personal te van a ir dando cierta herramienta, cierta pauta para que tú vayas sintiendo, por decirlo coloquialmente, una contratransferencia lo más transparente posible que se requiera en este tratamiento. Y son elementos complementarios e indisolubles. Esto forman un todo. Y también la sugerencia técnica de los teóricos, sobre todo los más modernos, dicen que pues trabajar más la transferencia positiva, aunque la negativa está ahí al pie del cañón. Y puntamente importante la cuestión del discurso, que nuestra herramienta esencial es la palabra. Muchas veces el paciente psicótico no habla. Estás ahí toda la sesión, decía el doctor Winnicott, que él a veces estaba con el paciente psicótico y él estaba por ahí leyendo, revisando alguna revista, pero también sintiendo su propio contratransferencia de ese momento del silencio de la sesión, que es un tema técnicamente muy importante que lo trabaja muy bien André Green, el silencio del psicoanalista, y que nos da a nosotros pauta. Hay pacientes que duran 2 o 3 o 4 o 5 sesiones sin emitir una palabra, pero hay otros elementos no de palabra, sino de gesto, de ropaje, de olor, de actitud, que nos están emitiendo mensajes. Entonces, en cuanto al uso de la palabra en el tratamiento de psicóticos, hay muchas divergencias, hay muchos desacuerdos, pero la mayoría dice que lo esencial en el tratamiento del psicótico psicoanalíticamente es el empleo de la contratransferencia y hacer su uso en su momento pertinente, señalárselo al paciente. No sé si más o menos te respondo. Muy bien. Y luego, Pepe. Hay un comentario de Juan Carlos Torres
Dice, para los diferentes enfoques del psicoanálisis, los pacientes fronterizos han resultado un desafío. Algunos lo han podido explorar y proponernos a nivel de la psicopatología. Y pregunta, ¿no? ¿Por qué para el psicoanálisis lacaniano es tan polémico dicho aspecto? Pues porque hasta donde yo sé, y ahí se me va a disculpar el compañero que hace la pregunta, ¿cuántos lacanianos o quiénes de la fuente lacaniana han estudiado TLPs? Pero indistintamente del autor psicoanalítico, son pacientes muy, muy, muy complicados. Mucho se manejan ellos en lo imaginario y en lo real, porque el aspecto de lo simbólico lo tan No. muy brilla por su ausencia. De ahí sus conductas erráticas, suicidas, adictivas, de sus relaciones superficiales humanamente, su adhesión a gente errática, también mucho las conductas de riesgo, los rasgos de dependencia, de esos vacíos, huecos que tiene el paciente border, que también con sus rasgos de dependencia, que es lo que no toleran, el sentimiento de soledad y el vacío. Entonces, de los que trataban esta temática son, por ejemplo, el doctor Winnicott, que habla sobre la capacidad para estar a solas, pero que desde la corriente de Lacan, que me disculpe, yo decía más bien el aporten, no estoy muy, muy adoctrinado en ello. Pero independientemente del subenfoque teórico del psicoanálisis, son pacientes muy, muy complicados. Andrés Green lo dice y no se diga Otto Kemper, diferentes acepciones. Y ya desde el doctor Pichón Rivera hablaba de los borders, pero en otra acepción, ¿verdad? Pero de que son casos difíciles, colega, compañero que hace la pregunta, son muy difíciles, ¿verdad? Quizá la pregunta concreta no se la debo. Esto me permite agregar que hay un conversatorio sobre trabajo de fronterizos o trastorno límite de personalidad, que precisamente aquí está nuestro compañero Pepe, que va a ser el expositor. Ya está temblando. Y continuó con el comercial pidiéndoles que ustedes nos soliciten qué temas, qué títulos, qué autores, qué teoría, bueno, teoría psicoanalítica, me refiero a tesis psicoanalíticas, sea de su interés para nosotros organizar los conversatorios. Este ciclo de conversatorios finaliza este año y estamos pensando ya en el próximo. Se abundaría, se enriquecería con sus comentarios y opiniones. Pepe, ¿hay otra pregunta? No, en... sí, Alicia, vale. Parece que no. No, da las gracias nada Lo más. que sí yo quisiera comentar, bueno, ahorita no tengo como la noción muy precisa, pero los lacanianos lo que pasa es que rechazan más bien el concepto de estructura límite y o borderline. Pero creo que este Miller sí trabaja con algo, tiene otro nombre, pero que se asemeja a lo borderline, ¿no? Pero le pone otro nombre. Y lo que pelean mucho, pues es como con la estructura del diagnóstico psiquiátrico. Sí. Porque eso del límite borderline, pues está cercano al diagnóstico psiquiátrico de Estados Unidos. Ajá. Y de la CIA, Lo ¿no? fronterizo viene más del francés, del discurso Ajá. de los analistas franceses. Y los lacanianos, bueno, por lo que yo entiendo, están desde otra postura, y creo que Miller y algunos otros, Jacques Alain Miller. ajá, Marta Miller. lo manejan desde otra perspectiva. Jacques Alain Miller, porque hay Marta Miller, hay otros Millers. Bueno, pero creo que Juan Carlos quiere hablar. Nada más yo quisiera un poco agregar, José, si me permites. Espérame, Juan Carlos. Sí, que el doctor André Green también habla de estructuras no psicóticas y él ahí mete el border, ¿no? Sí. Es todo límites, es toda una estructura. Bien. Ahora sí, Juan Carlos, perdón. Vale, muy buenas noches. Bueno, Sí, la pregunta pues es un poco partiendo del mismo Freud, que en algún momento con el hombre de los lobos sugirió un paciente que tenía cosas neuróticas, pero que había cosas que no parecían neurosis, que podía tipificarse como en lo que se pudo ver como una alucinación. La
escuela inglesa trabajó bastante, de hecho proponen, ellos son los que proponen a partir de Margaret Madler y luego justamente Otto Kemper, toda una nomenclatura de estos pacientes que no encajaban ni en neurosis ni en psicosis. Lo que yo conozco un poco del psicoanálisis lacaniano es que la vuelta que han trabajado es más o menos y con polémicas, esto de las o psicosis no desencadenadas o los psicosis ordinaria, como una forma particular, porque parten de la estructuración. La pregunta iba justamente por eso, por la estructura. Si bien Kemper y algunos de la escuela anglosajona han intentado verlo en términos de ese impasse que hay en el yo, en la versión lacaniana, no todos, porque está el doctor José María Álvarez, es un psiquiatra psicoanalista español, también pelea mucho con el concepto de psicosis ordinaria. Me parecía bien interesante el tema porque esto amplía una gama muy grande. Yo trabajo en un hospital psiquiátrico, ¿no? Como docente supervisor de práctica, porque trabaja muchas veces en estos elementos que justamente escapan a estos lineamientos de las neurosis y de la psicosis, o empiezan a funcionar de una manera un poco diferente. Entonces la pregunta era aspectos, pues que como decía el doctor ahora muy bien, sí, sobre André Green y sobre algunos inclusive que logran proponer, el mismo Miller con su doctrina, intentar proponer algo que responda a esta nueva manera de ampliar el concepto de esas patologías. Yo lo que he visto es que el psicoanálisis poco a poco va ampliando y va abriendo más la gama. El mismo Freud dijo, no, con psicóticos no, los puedo entender, pero no tratar, y hoy se tratan. En esta línea del border y en esas otras líneas es como hacernos la pregunta por si eso tiene que ver con ampliar la estructura o ahora que está el estructuralismo más bien cambiando, porque ya no es fuerte el estructuralismo, ¿qué pregunta hacernos sobre este tipo de ser en la vida o ser en el mundo? Gracias. Sí, Pues recuerden ustedes también que el trastorno límite de la personalidad, con toda lo difícil que son los casos, tiene un segmento muy fuerte, que es la parte psicótica, porque a veces tú ves, tú estás en análisis, tienes en análisis a un trastorno, a un border, como le decimos en el argot, y cuando ya te llega primero te llega maníaco, luego te llega llorando, a veces te llega drogado, y a veces te llega psicótico, o te están llamando a medianoche, oiga, se quiere lanzar de no sé dónde, o está delirando, y esa es la parte psicótica que tiene el border, que ha provocado, pues, como yo dije, mucho cuestionamiento, ¿no? En los diversos teóricos y a nivel mundial. Ahorita yo considero que en la salud mental, el TLP, el trastorno límite de la personalidad, es peor que el COVID hace unos 2 años, es peor que el cáncer. Y los que estamos en el área hospitalaria, allá en el matadero, vamos a llamarlo con el respeto que me merecen, pues cada vez son más y casos más complicados, refiriendo a lo que decía el compañero, con cuadros más graves, y yo digo más frecuentes y más graves, es lo que se me ocurre ahorita. Y que para ello también pues tenemos, como yo he reiterado, que apoyarnos, por ejemplo, y quiero ser muy claro, en los aspectos de los fármacos, y tener un equipo de psiquiatras. ¿Sí? Y yo decía pues que no referí yo a esto, que a veces con un paciente border o tienes que utilizar en algún momento un antipsicótico, porque está psicótico, y en otra ocasión algún estabilizador de su estado de ánimo. En otro momento puede demandarte una benzodiazepina. Ya en casos muy extremos, que yo lo he vivido, la terapia electroconvulsiva, en que hay gente que no está de acuerdo. Y pues una forma de protección, por lo que decía el doctor Torres también respecto al contexto, el internamiento, ¿verdad? Y por fortuna ahorita los hospitales psiquiátricos
que van evolucionando, pues hay de todo, ¿no? Pero por los que yo puedo levantar la mano, hay mucha supervisión de la autoridad sanitaria, de la Organización Mundial de la Salud, de derechos humanos, y eso ha humanizado el tratamiento del paciente psicótico por el tema que estamos tratando y del TLP. Y como decía la persona que hace su intervención, son como una cosa muy chiclosa en el paciente limítrofe. Que Sí. yo creo que por eso yo me quedé pelón, pues, por los que he visto, ¿verdad? Pero sí son casos muy, muy, muy difíciles, ¿verdad? Ojalá. Que donde menos se espera, tú salta la liebre. Y de ahí la importancia de que tengas tu mancuerna con un tratante psiquiatra que sea simpatizante del psicoanálisis, preferentemente, pero que también respete al paciente en la acepción de que si tú le pides la interconsulta, que él haga su chamba farmacoterapéutica, pero regrese al paciente con su psicoanalista, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Y como es el doctor Torres, también pues la palabra está muy limitada, y yo reitero pues que es más de contención que de confrontación, y pues también la cosa psicoeducativa y el apoyo a la familia, pues no tiene vuelta de hoja. Y es más, para complicar las cuestiones, apoyar al equipo tratante, lo de la comunidad terapéutica, porque también los enfermeros, los psiquiatras, los cuidadores del hospital, hasta la de la SEP, pues están en riesgo con un paciente psicótico agitado, hasta los policías que están ahí de guardia, ¿verdad? Pues no es fácil, pero claro, no es cosa de marcianos, es cosa, son seres humanos, y nosotros, pero estamos en estos conversatorios y con los más que ya programó el doctor Hugo aquí con Pepe, para estarnos ilustrando y preparándonos así frecuentemente como demanda pues nuestra chamba, ¿verdad? Yo quiero recalcar esa parte que señalaste muy oportunamente, la interconsulta, el vínculo psicoanálisis-psiquiatría, que no es versus, sino es complementario. Y eso es se debe discutir con el colega psiquiatra, pero claro que tenga ideas, que tenga ciertos principios, cierto conocimiento del psicoanálisis. Claro. Pero cuando se habla que fundamentalmente para el psicótico es la transferencia y contratransferencia, se está refiriendo al analista. Entonces, es de suma importancia que ese analista esté analizado, que ese Bien, analista esté bien analizado, constantemente analizado, y la supervisión. Esto es para nuestros alumnos, para nuestros candidatos que están en formación, y también es como un recordatorio para nosotros que ya tenemos experiencia, pero que también no debemos descuidar esa relación de formación, de supervisión y de análisis personal. y de actualización. Actualización Congresos, definitivamente, seminarios, porque, bueno, pues hagámosle caso a Freud, vayamos a la clínica y fundamentémosla en la teoría, y la teoría pasémosla a la clínica para la comprobación. O sea, ese vínculo permanente de clínica, formación, análisis, supervisión. decía nuestro analista argentino, teorizar o curar, las dos. Las dos, teorizar y curar, no o. Y, Claro. ¿Hay otra intervención? Sí, Pepe, ahí por alguien está. Ahí Cristian Valentín levantó la mano. Sí, Adelante. te escuchamos. Maestro, hola, felicidades por la plática. Quería ver, muchas gracias, doctor. quería ver si nos podía comentar un poco sobre su experiencia trabajando con los pacientes psicóticos, si ha visto alguna diferencia, particularmente en los pacientes posterior al primer episodio psicótico, perdón, con la diferencia con los pacientes ya crónicos, que desde lo que estamos viendo, digamos, por lo menos en la parte teórica y en la experiencia, digamos, de la psiquiatría en la esquizofrenia, la importancia del primer manejo de un episodio psicótico, que cada vez tiene más relevancia, que previamente se enfocaban más que nada en la parte crónica, digamos, los servicios inclusive de rehabilitación estaban más enfocados a un paciente crónico, y realmente se ha visto que lo más importante es abordarlo desde el inicio para prevenir pues la cuestión de las recaídas y la importancia, por ejemplo, de la depresión pospsicótica.
que aumenta el riesgo de suicidio posteriormente que remite el episodio psicótico. Quería ver si usted ha visto, perdón, No, si usted ha visto como diferencia en la manera de trabajar, si es más fácil trabajar después de un primer episodio, cómo se relaciona ya cuando ya haya más tiempo crónico la enfermedad de evolución. Gracias. sí, gracias a ti. No, siempre es difícil, no es más fácil ni más difícil, pero definitivamente cuando debuta el paciente, pues no, uno no sabe ni qué onda, vamos a decirlo así, cuando tiene su primer brote. Es como en el primer noviazgo, como la primera vez, ¿verdad? En diversas áreas de la vida. Y cuando el paciente hace este primer brote que tú tienes el conocimiento y tú lo tratas, ¿sí? Vamos a decirlo como que ya más o menos sabes de qué se trata el caso. Pero como también como son gente muy, muy concreta y que está mucho en lo real y en lo imaginario, tienes tú también que, como si empezaras de cero, entre comillas, pero tomando como referente la experiencia previa. Y aquí yo quiero resaltar en los pacientes crónicos, cultivar, tú sabes mejor que yo, como psiquiatra, el apego al tratamiento integral, muy específicamente al farmacológico. Y también, lo que decía el doctor Torres, eh, apoyar y orientar a los familiares. Claro, también al paciente, ¿no? Decirle, mire, esta pastillita verde, lo que hacemos, ya nuestra chama nosotros. Pero que sí se diferencia cuando haces una intervención primaria o cuando ya tienes un paciente que, vamos a decirlo, que ya lo conoces. Incluso en el mismo análisis, en un psicoanálisis largo, las sesiones a veces se repiten, pero también muchas veces son sesiones muy con altibajos y cuando el paciente psicótico es muy impredecible. En la primera y cuando debutan y cuando no debutan. Esa es mi experiencia personal, tanto en la estancia prolongada como acá en la estancia breve, ¿verdad? Eso es lo que Muchas yo te gracias. puedo. Sí, Cristian, a ti. Bueno, pues dos invitaciones. Bueno, un agradecimiento muy especial a su asistencia, al ponente, al maestro Enrique, a ustedes, Pepe. a esa intervención. Bueno, Pepe es un colaborador No, pues, con esta parte, porque siempre está al presente pendiente. y al pendiente de Es de esto. casa. Es de casa. Pero yo quiero hacer dos señalamientos. Primero, los que deseen constancia, háganlo por favor a través de la inscripción que se presenta en el banner de invitación. Ahí hay un correo, ahí ustedes pueden solicitar si desean constancia de asistencia, de participación a cualquier conversatorio que ustedes asistan. Y la segunda, la reitero, háganos saber qué temas, digo, autores, teoría, tesis, ideas, les interesaría para que nosotros los consideremos y organicemos los diferentes conversatorios. Cada año tenemos una línea particular de temas, de intervenciones, y se enriquece si ustedes nos presentan sus deseos, sus intereses que ustedes particularmente nos puedan presentar. Ahora le voy a pedir para terminar a Pepe que nos haga la invitación del próximo conversatorio. Comercial. Compartirles mi pantalla. ¿Sí alcanzan a ver todos? ¿O se ve muy chico? Sí se ve. Ahí pusieron un like, yo voy a asumir que sí. Muy bien, el siguiente conversatorio será nuestro sexto conversatorio con el tema de la perversión. Quien presentará a la doctora Gabriela Castro y sería el jueves 27 de junio a las 7 de la noche. Así como dicen, misma hora, mismo canal. Misma hora es el último, misma hora son las 19 horas. Y mismo canal es espacio psicoanalítico y el ambulatorio psicoanalítico a través de los jueves, el último jueves de cada mes.
En este caso sería el jueves 27 de junio. A las 19 horas, la psicoanalista Gabriela Castro. Reitero mi agradecimiento, maestro Enrique. No, al contrario, sí, muchísimas Encantado de gracias escucharte por y la confianza. la invitación. Podemos continuar a través del correo, ustedes lo tienen. Podemos continuar conversando, dialogando, creciendo en esta formación. Pepe, por tu apoyo, a ustedes y les deseo muy buenas noches. Muchas Gracias a todos, al doctor Pepe. y nos veremos próximamente. Buenas noches. Buenas noches. Si quieres, puedes compartir. ¿Ya nos quitas? ¿Lo conoces a él? No. Ah, sí, sí lo conozco, pero no he leído así tanto.